Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web del profe de mates. En este caso vamos a dedicarnos al método de aproximación de Euler en ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Y de qué va esto? Primeramente decirte que este método lo diseñó Leonhard Euler, un gran matemático suizo que lo introdujo formalmente en su obra Institutiones Calculi Differentialis alrededor de 1755. ¿Y de qué va este método? Este método de lo que trata es de resolver problemas sobre el cálculo aproximado de la imagen de una función que nos viene dada mediante una ecuación diferencial ordinaria de primer orden del tipo y' igual a f de x, y, en donde se nos da una primera condición inicial, y este método lo utilizó Leonhard Euler para resolver problemas de mecánica y astronomía fundamentalmente. Ya te digo que es un método aproximado y fue un método muy popular y famoso en su época porque era una manera bastante sencilla de abordar ecuaciones diferenciales en unos tiempos en los que se buscaban métodos exactos de resolución de cualquier tipo de ecuaciones diferenciales. Este método es un método finito y recursivo en el que se estima el valor de la función a partir de su derivada conocida en un punto inicial. Pero vamos ya a ver de qué trata este método, y como te dije antes, dado un K natural, el método de Euler es una técnica numérica finita y recursiva para aproximar un valor i sub k de una función en un determinado punto x sub k de la variable independiente a partir de una ecuación diferencial de primer orden y' igual a f de x, y, en la que conocemos que y de x sub 0 es igual a y sub 0, que es lo que se llamaría una condición inicial del problema de resolución de la ecuación diferencial ordinaria. El método se va a aplicar de una manera recursiva en k pasos, de tal modo que para todo natural con n menor que k vamos a considerar que x sub n más 1 es igual a x sub n más h, es decir, formamos una progresión aritmética con valores de la variable independiente en los que cada valor se diferencia del anterior, en que se le suma ese valor h, que es lo que vamos a llamar el paso de un valor a otro. Igualmente, y sub n más 1 va a ser y sub n más h por la función diferencial sustituida en el punto x sub n y sub n. Como te dije anteriormente, h es el paso de la recurrencia, que se define normalmente mediante el cociente x sub k menos x sub 0 partido de k, donde x sub k, como te he dicho anteriormente, es el valor de la variable independiente del que queremos saber su imagen mediante la función y. En este vídeo no nos vamos a centrar en la demostración de este método de aproximación, simplemente decirte que cuanto más pequeño es el paso, mejor es la aproximación, y cuanto más grande es el paso, menos aproximación al valor real tenemos. Pero no nos detengamos en los pequeños detalles y apliquemos este método a un caso concreto. Y te presento el ejercicio número 1, que se trata de aplicar el método de Euler con tamaño de paso h igual a 0,05 para encontrar el valor aproximado de la solución del problema del valor inicial y' igual a i menos x, sabiendo que i de 1 es igual a 0, donde nosotros queremos estimar la imagen del valor x igual a 1,2. En esas condiciones consideraremos que si i' tiene que ser igual a f de xy, y en nuestro caso i' es igual a i menos x, entonces f de xy es i menos x. Al mismo tiempo, como i de x sub 0 tiene que ser igual a i sub 0, y nosotros tenemos que i de 1 es igual a 0, entonces tomaremos como x sub 0 1 y como i sub 0 0, que son los valores iniciales a partir de los cuales vamos a ir creando las sucesiones de valores de la variable independiente y dependiente respectivamente. También sabemos que el paso es 0,05 y procedemos a aplicar las fórmulas que hemos dicho anteriormente, sustituidas con el paso 0,05. Y teniendo en cuenta que lo que vamos a hacer es tomar 4 pasos, ya que si vamos sumando al valor inicial x sub 0 0,05, en 4 pasos estaremos en 1,2. Vamos a aplicar entonces el método creando una tabla. En la primera columna voy a ir colocando los pasos que vamos dando. El primer n que voy a colocar es 0 y x sub 0 va a ser 1.
Para n igual a 1, primer paso, x sub 1 será 1,05, ya que sumaremos al valor x sub 0 el paso 0,05. Y así sucesivamente, para n igual a 2, x sub 2 será 1,10, para n igual a 3 será x sub 3 1,15 y para n igual a 4 será x sub 4 1,20, que es el valor del que nosotros queremos calcular la imagen de la función y de x. Comenzamos ahora a calcular la sucesión de los y sub n, de la cual sabemos que y sub 0 es 0. Aplicamos ahora que y sub 1 es igual a y sub 0 más el paso 0,05 por f sustituida en x sub 0 y sub 0. Como x sub 0 es 1 e y sub 0 es 0, sustituimos en esa fórmula y procedemos a calcular f de 1,0, que va a ser entonces 0 menos 1. Calculamos entonces 0 más 0,05 por 0 menos 1 entre paréntesis y llegamos a la conclusión de que y sub 1 es igual a menos 0,05. Si quieres, toma una calculadora y vete haciendo los cálculos conmigo. Ya sabemos entonces que la imagen de x sub 1 es menos 0,05. Ahora reiteramos el procedimiento calculando así y sub 2. Y sub 2 va a ser y sub 1 más 0,05 por f sustituida en x sub 1 y sub 1, que ya sabéis que son los valores 1,05 y menos 0,05. Como f de 1,05, menos 0,05 es precisamente menos 0,05 menos 1,05, operamos convenientemente para calcular y sub 2 y obtenemos que y sub 2 es igual a menos 0,105. Por lo tanto, la imagen aproximada del valor de la variable independiente 1,10 es menos 0,105. Vamos a por y sub 3, y sub 3 sería igual a y sub 2 más 0,05 el paso por f sustituido en el valor x sub 2 1,10 y el valor y sub 2 menos 0,105, sustituimos entonces, obteniendo que y sub 3 debe ser igual al resultado de menos 0,105 más 0,05 por paréntesis menos 0,105 menos 1,1. Eso, si tomamos la calculadora y echamos cuentas, se obtiene que y sub 3 es igual a menos 0,16525, que va a ser la imagen de 1,15 por la función y de x. Aquí ya vamos a calcular lo que nosotros queremos, porque nosotros lo que queremos es la imagen de 1,20. Es decir, queremos calcular y de 1,2. Y eso es y sub 4. E y sub 4 sabemos por este método que va a ser igual a y sub 3 más 0,05 por f sustituido en x sub 3 e y sub 3, que son los valores 1,15 y menos 0,16525 respectivamente. Sustituimos esos valores en la fórmula, operamos otra vez sustituyendo x sub 3 e y sub 3 en la función f de xy igual a y menos x, y obtenemos entonces que y sub 4 es menos 0,16525 más el paso 0,05 por el paréntesis menos 0,16525 menos 1,15, obteniendo que y sub 4 es menos 0,2310125. Esa es la imagen de 1,2 de modo aproximado mediante el método de Euler. Por lo tanto, diremos que la solución aproximada para la imagen de el valor 1,2 mediante la función y de x, que es la solución de la ecuación diferencial y' igual a y menos x, teniendo en cuenta que y de 1 es igual a 0, es menos 0,2310125. Si pruebas a hacer la ecuación diferencial mediante algún método exacto, como por ejemplo en este caso mediante el método para las ecuaciones diferenciales lineales, verás que sí hay diferencia entre lo que es el valor aproximado mediante el método de Euler y lo que es el valor verdadero cuando una resuelve la ecuación diferencial. En este caso en concreto, el valor real de la imagen de 1,2 por la función y es menos 0,2428 redondeando a las 10 milésimas, que difiere un poquito de lo que nosotros hemos calculado mediante el método de aproximación de Euler. Como te he dicho anteriormente, cuanto más pequeño sea el paso, más cercanos estamos de dar el valor real de la imagen que nosotros estamos intentando calcular. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso te propongo el ejercicio número 2,
Vamos a aplicar el método de Euler con 3 pasos para encontrar el valor aproximado de la solución del problema de valor inicial y' igual a división, numerador será x² más y, partido denominador x, y sabiendo que i de 2 es igual a 1, para calcular la imagen de x igual a 2,6. Consideraremos nuevamente que si i' es igual a f de xy e i' resulta que es x² más y partido de x, entonces f de xy es x² más y todo partido de x. Y como i de x sub 0 es igual a i sub 0, sabiendo que i de 2 es igual a 1, entonces x sub 0 es igual a 2 e i sub 0 es igual a 1. Ahora tenemos que encontrar el paso, el valor de h. Como queremos hacer 3 pasos, entonces x sub 3 va a ser igual a 2,6, de tal modo que vamos a dividir entre 3 la diferencia entre 2,6 y el valor inicial x sub 0, 2. Así escribiremos que h es igual a x sub 3 menos x sub 0 partido de k, el número de pasos que queremos dar. Por lo tanto, h será igual a 2,6 menos 2 partido de 3, es decir, 0,6 entre 3, que va a ser 0,2. Te prevengo que en esta ecuación diferencial aplicando el método de Euler, como h es 0,2, que es un valor bastante grande, la aproximación que vamos a dar va a diferir, yo pienso que bastante, con respecto a lo que sería el valor exacto cuando resolvemos esa ecuación diferencial mediante métodos directos. Vamos a aplicar entonces que h es igual a 0,2 y por supuesto las fórmulas de recurrencia que nos van a ir dando los sucesivos valores de la sucesión x sub n y los sucesivos valores de las imágenes de esos valores x sub n a partir de las fórmulas del método de Euler. Recuerda que n en este caso va a ser menor o igual que 3 y procedemos a el cálculo de los sucesivos valores mediante una tabla, donde para n igual a 0 tendremos que poner que x sub 0 es 2 y como vamos a aproximar mediante 3 pasos, para n igual a 1, para el primer paso, x sub 1 será 2,2, la suma de 2 más 0,2, para el paso 2, x sub 2 va a ser 2,4, es decir, 2,2 más 0,2, y para el paso 3, que debería ser el último, 2,4 más 0,2 va a ser 2,6, y ahí es donde ya tendremos la imagen de 2,6 mediante la función i de x, solución de la ecuación diferencial con i de 2 igual a 1. Como i sub 0 es igual a 1, procedemos entonces a calcular i sub 1, que va a ser i sub 0 más 0,2, el paso por f sustituida en los valores x sub 0 e i sub 0. Sustituimos en la fórmula y obtenemos que i sub 1 es igual a 1 más 0,2 por f de 2, 1. Lo que vamos a hacer entonces es sustituir en x² más y partido de x por los valores x igual a 2 e y igual a 1. Así que escribimos y sub 1 igual a 1 más 0,2 por la fracción numerador 2 al cuadrado más 1 partido de 2. Al operar esto se obtiene que y sub 1 es 1,5. Así que ya sabemos que la imagen de 2,2 de la función y de x con un paso de 0,2 es aproximadamente 1,5. Vamos ahora a calcular y sub 2. Y sub 2 va a ser y sub 1 más 0,2 por f de x sub 1 y sub 1. Sustituimos x sub 1 por 2,2 lógicamente y a y sub 1 por 1,5, estableciendo que y sub 2 es igual a 1,5 más 0,2 por f de 2,2 y 1,5. Tendremos entonces que operar y diremos que i sub 2 es igual a 1,5 más 0,2 por la fracción numerador 2,2 al cuadrado más 1,5 denominador 2,2. Si operáis eso, coger la calculadora y hacerlo, se obtiene que i sub 2 es 2,0763 periodo. La imagen del 2,4 mediante este método, la imagen aproximada con un paso de 0,2, es por tanto 2,0763 periodo. Y ya en este paso vamos a calcular i sub 3, que i sub 3 es la imagen de 2,6, es decir, habríamos llegado al resultado. I sub 3 va a ser igual a i sub 2 más 0,2 por f de, lógicamente, x sub 2 e y sub 2, sustituimos x sub 2 e y sub 2 en la fórmula y aplicamos a f esos valores de x sub 2 e y sub 2, obteniendo que i sub 3 va a ser igual a 2,0763 periodo más 0,2 por la fracción donde el numerador va a ser 2,4 al cuadrado más 2,0763 periodo partido todo de 2,4.
¿Cuánto da esto? Pues si cogéis una calculadora, da 2,7293 periodo. ¿Ya tenemos entonces solución? Ya sabemos entonces que la imagen de 2,6 mediante este método, el método de Euler, aproximadamente es 2,7293 periodo, ya te digo que para el valor x igual a 2,6. Te repito, si haces por métodos directos, en este caso también se trataría de un método directo mediante la aplicación del método para ecuaciones diferenciales lineales y resuelves la ecuación diferencial y sustituyes por 2,6, es bastante seguro que el valor que vayas a obtener, que es el real, difiera un poquito, si no bastante, de lo que nos acaba de dar el método de Euler, ya que el paso que hemos utilizado es bastante grande. 0,2, aunque te parezca pequeño, para ecuaciones diferenciales es bastante grande. Espero que te haya quedado claro lo que es la aplicación del método de Euler, tanto si nos dan el paso como si nos dicen el número de pasos en los que quieren obtener la solución, la imagen de un determinado valor de la variable independiente, dándonos la ecuación diferencial en términos de y' igual a f de xy y una condición inicial y de x sub 0 igual a y sub 0, y me despido de ti hasta otro nuevo vídeo aquí en la web del profe de mates. Hasta entonces, un saludo.